Amistad de Puebla presenta. ¿Cómo está, querida familia? Muy buenos días. Estamos en su programa, Él es. Deseamos de todo corazón que usted reciba la enseñanza que tenemos para ustedes hoy y que estamos hablando acerca de la gracia. Antes, en su televisor aparece nuestra página web, www.amistaddepuebla.org. Usted va a encontrar ahí las direcciones de las diferentes congregaciones que tenemos por toda la ciudad. Asista a alguna de ellas y pase con nosotros un tiempo precioso, todos juntos alabando al Señor. Quiero decirle que aquí en la Hacienda de la Amistad tenemos 3 reuniones. La primera a las 9 de la mañana, la segunda a las 11:30, una enseñanza especial, y la tercera a las 12:45. Pero ahora mismo estamos hablando aquí en este programa sobre la gracia y deseamos que usted se integre con nosotros, sea edificado, abra su corazón para poder recibir más de Dios. En un momento estamos con ustedes. La gracia. Esta temática es en verdad muy importante para nuestra vida. Estamos en su programa Él es. Y el concepto bíblico de la gracia es en verdad muy profundo. Cada uno de nosotros debe entenderlo en todo lo que vale para que podamos apreciar lo que realmente Dios ha hecho por nosotros, pero sobre todo para que aprendamos a vivir aquí en la tierra de una manera completamente diferente y nueva, sabiendo que no somos nosotros los que tenemos que estar haciendo tantas cosas, sino también el poder confiar en la gracia de Dios. A través de la historia podemos encontrar infinidad de personas que sí han podido comprender el valor tan tremendo que tiene la gracia, y esto ha permitido que sus vidas hayan sido transformadas, hayan transformado también su entorno, hayan cambiado literalmente su forma de vida, la vida de su familia, sociedad e inclusive naciones enteras. Pero si en alguien en verdad podemos ver esta gracia tremenda que Dios ha dado a las personas y que es un ejemplo vivo para nosotros, es precisamente en el apóstol Pablo. Algo que nos hace entender que la gracia de Dios es infinita y que Dios recibe a todos. No hay ninguna diferencia. El sacrificio que Él hizo en la cruz es completo y total. La gracia que derrama es para todos, no importa lo que hayan hecho. De tal manera que podemos entender que Pablo, después de haber vivido una vida siendo fariseo, siendo uno de los principales personas conocedoras de la ley en todo tiempo, como por ejemplo, él estuvo enseñado a los pies de Gamaliel y de tantas otras cosas, nosotros nos podemos dar cuenta que era una persona legalista que había perseguido inclusive a los cristianos, había aceptado que les mataran o que los encerraran, pero era una persona que recibió de parte de Dios algo tremendo. Y esto es que cambió su vida totalmente. ¿Por qué razón? Porque él recibió la gracia de Dios. En 1 Corintios 15, versículos del 9 al 11, tenemos que es su testimonio. Y dice así: pues yo, hablando el apóstol, soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios. Aquí está, aún habiendo sido perseguidor de la iglesia, homicida inclusive, pero dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Esto es algo muy
muy importante que entendamos. La gracia de Dios no debe ser o no debe caer en ninguna persona en vano o hacerse vana, sino al contrario, que tenga fruto. Y dice, más bien he trabajado con afán, más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. ¡Wow! Este es el testimonio de un hombre perseguidor de la iglesia, pero que ahora ha sido transformado por la gracia de Dios. Pablo dice, todo lo que yo llegué a hacer, o todo lo que he hecho hasta ahora, en cuanto a extender el evangelio y extender todo aquello que es de Dios, se lo debo a su gracia. Yo no soy, es la gracia de Dios operando en mí. Y esta era su doctrina. Esto era lo que él compartía permanentemente. ¿Por qué razón? Porque lo había vivido en carne propia. Lo había vivido en sí mismo. Cuando el Señor Jesús se le aparece y él se convierte al Señor, sabe que es la gracia de Dios que ha sido derramada sobre su vida para que entonces empezara a caminar de una manera diferente en su vida. Todo lo que llego a hacer, todo lo que he podido hacer, se debe a la gracia de Dios. Y vamos a estar viendo durante este tiempo, durante todo este programa, 3 afirmaciones muy claras que hace el apóstol Pablo. La primera de ellas, Dios hace lo que hace por su gracia. La pregunta que todos nos podemos hacer y que muchos nos hacemos, inclusive cuando notamos cómo la gracia se derrama en personas que dice uno, ¿por qué razón? Es esta. No hay ninguna diferencia para Dios. No existen diferencias para Él. Todos podemos recibir de su gracia. ¿Cómo se le permitió a Pablo seguir viviendo aquí en la tierra después de todas las cosas que hizo? Perseguidor de la iglesia, asentando y afirmando que fueran muertos, asesinados. ¿Y qué pasó? Que realmente todo se debía a la gracia de Dios. ¿Qué es lo que merecía Pablo? ¿Qué es lo que merecemos nosotros? Pues merecemos muchas cosas menos gracia. Merecemos ser castigados, condenados, etcétera, como lo era también Pablo. Sin embargo, la gracia de Dios operando en su vida le transformó, le cambió. Y en lugar de que él pudiera merecer y que realmente fuera castigado o condenado por todo lo que había hecho, se le extendió gracia. Y esa es la gracia de Dios. Dios le había perdonado, Dios le había extendido su favor y de ahí en adelante todo sería diferente. La situación importante es que Pablo lo entendió y lo vivió día a día en su propia vida. Estábamos pensando mi esposa y yo acerca de esta temática y decíamos, pero ¿cómo es posible que muchas veces no entendemos el concepto de la gracia y nos salimos de él? Y eso trae problemas siempre. Quiero decirle que si nosotros no nos apegamos y no vivimos en esa gracia que Dios nos otorga, entonces siempre vamos a tratar de hacer las cosas por nosotros mismos y las cosas que hagamos siempre nos costarán más trabajo que nunca porque no tenemos operando en nosotros la gracia. Sin embargo, cuando la gracia está, hacemos las cosas en el Señor y Él nos ayuda permanentemente. Vamos a ir un breve corte. En un momento continuamos con ustedes y recuerde, viva la gracia. Si te sientes débil, conserva la calma. Llama a Juan 16:33. Estas cosas les he hablado, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¡Llamadas de emergencia! ¡Dios siempre contesta!
decir una frase de un gran cristiano pensador, Jean de la Bruyère, del siglo XVII. Él dijo esto: solo un exceso es recomendable en el mundo, el exceso de la gratitud. Usted puede excederse en eso todo lo que quiera. Gratitud. ¿Por qué? Porque si la gracia de Dios se ha derramado sobre nuestras vidas, no tenemos cómo darle gracias a Dios por haberlo hecho en nuestras vidas. Y el segundo punto, que es el que quiero comenzar a ver con ustedes ahora, es el siguiente. Soy lo que soy, dice Pablo, por la gracia de Dios. Es como si él estuviera diciendo esto: si ahora, en este momento, hay algo bueno en mí, algo bueno he podido realizar a través de mi propia vida, no soy yo, no lo he hecho por mí mismo, sino el mérito solamente le pertenece a la gracia de Dios, la gracia que Dios ha derramado en mi vida. En esta época, en este mismo siglo XXI, nos encontramos con algo muy interesante. Aquí mismo se enfatizan los logros personales. Una persona vale por todo aquello que puede realizar, que puede hacer y que puede mostrar a los demás en cuanto a sus habilidades y sus talentos. Y le dan muchísima importancia a todas las cosas que pueda conseguir a través de esto. Y claro, el mundo nos enseña que así nos debemos comportar, y desde luego que sí. Pero fíjese cómo Pablo menciona primeramente que es la gracia de Dios la que ha operado en su vida y que después ha trabajado mucho más que otros. No es lo mismo tener gracia y luego actuar en ella con todo nuestro corazón que estar trabajando sin la gracia con todo nuestro corazón, porque las cosas no salen igual. Las cosas no van a funcionar de esa manera. Entonces, en verdad, Dios nos está llamando claramente para que podamos entender que la gracia de Dios es lo que hace posible que podamos realizar cosas en el amor de Dios, en seguridad, en mansedumbre, en humildad, en sencillez de corazón, y que éstas van a producir mucho más fruto que cualquier otra cosa que hagamos si no tenemos la gracia de Dios. Una cosa que debemos aprender es no dejarnos impresionar por los logros que supuestamente nosotros tenemos. Hay personas que tienen cierta habilidad y talento y se maravillan de que lo tienen, pero no se impresione. No es de usted, viene de parte de Dios. Lo que yo soy es el resultado inmerecido de el don de la gracia de Dios que está operando en mí. Cuando actuamos bajo esa premisa, actuamos en humildad y en sencillez de corazón. Primeramente, hemos sido salvos, hemos recibido el perdón de Dios por gracia, simplemente porque a Él le agradó así y Él vino a morir en la cruz por toda la humanidad. Si usted cree en eso, usted recibe por medio de la fe la gracia de Dios y puede vivir en ella. Pero de ahí en adelante, todo lo que usted pueda hacer con su vida y todo lo que Dios le haya dado de talentos y habilidades, las puede explotar al máximo a través de la gracia de Dios. Pues bien, ahora vamos a ver lo que significa que la gracia esté operando en usted y la pueda también, ahí viene lo bueno, extender a los demás. Punto 3. Por la gracia de Dios, yo le permito a usted ser lo que es. ¡Qué tremendo! Esto es ya la vida en relación con los demás. Por la gracia de Dios, yo le permito a usted, a otra persona, en particular la que usted quiera, ser lo que tiene que ser o ser lo que es. La gracia no es simplemente algo para que la estemos anunciando, debe ser demostrada.
Y la forma de demostrarla es cuando nosotros vivimos en esa libertad que el mismo Señor nos ha dado. Jesús habla de que nos ha ofrecido una vida en abundancia y también que nos ha dado libertad para que vivamos en ella. Hay 2 escrituras, 3 de ellas que quiero compartir con ustedes para que podamos entender mucho mejor esto que el Señor nos da. En Juan 8, 31 y 32 dice: por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. La verdad es que Él es gracia. Gálatas 5:1. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nos hizo libres por medio de la gracia y necesitamos mantenernos firmes en la gracia y no se pongan otra vez bajo el yugo de esclavitud. Y por último, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La gracia. La gracia de Dios nos da libertad para ser lo que Él quiere que seamos o lo que Él creó en nosotros. Y yo acepto lo que Dios me ha dado a mí, pero también acepto lo que Dios le ha dado a usted y a otros. Empezando desde la casa, empezando con la familia, siguiendo por todas partes. Gracia es lo que queremos extender de parte de Dios. Por lo tanto, la gracia se puede mostrar. Somos libres. Vivimos bajo esta libertad. ¿Cuándo nos salimos de esa libertad y volvemos a la esclavitud? Cuando dejamos de operar en la gracia y nos volvemos egoístas, nos volvemos también envidiosos de lo que otros tienen y no nos damos cuenta que todo lo que nos ha dado el Señor es por gracia y que todo lo que tenemos o hacemos es por gracia. La gracia de Dios operando día a día en nuestras vidas. Vamos a ir un breve corte y volvemos. En un momento estamos con ustedes. Ya es tiempo. Señor, danos el hambre de leer tu palabra, que podamos entender que todo pasará, pero tu palabra quedará para siempre. Que todo lo que hagamos en esta vida lo hagamos por voluntad propia y no por complacer al hombre. Gracias por respirar. Hoy seguiré tu consejo. Tres afirmaciones que hace el apóstol Pablo en cuanto a este tema de la gracia, que era lo que él vivía permanentemente en su vida. Número 1, Dios hace lo que hace por su gracia. Número 2, soy lo que soy por la gracia de Dios.
Número 3, por la gracia de Dios, yo le permito a usted ser lo que es. Esta es la vida cristiana. Se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo sé que la gracia de Dios me ha rescatado, amo a Dios. Yo sé que la gracia de Dios la puedo extender, amo a los demás. Pero vamos a ver, ¿cuál es la contraparte de la gracia? La contraparte de la gracia es el legalismo. Ahora, ¿qué es esto? El legalismo es algo que determinadas personas tienen y que piensan ser justas en sí mismas y que entonces están aplicando estas leyes o estas normas o estos preceptos en toda la gente porque tienen que hacerse a rajatabla como ellos dicen. Hay una frase muy interesante. Una persona legalista dice esto: el mundo necesita cambiar. ¿Está bien? De modo que voy a empezar con usted. El mundo necesita cambiar, pero voy a empezar contigo. No, esa no es gracia, ese es legalismo. Están aquellas personas que parece ser que nunca en su vida van a poder extender gracia a los demás. Solamente están esperando tener una oportunidad para empezar a hablar acerca de los defectos, acerca de los problemas y hablar de las cosas negativas que tienen otras personas en lugar de ponerse a pensar en las cosas positivas que tienen. Y desde luego lo expresan abiertamente. Tú necesitas esto, tú tienes que hacer el otro, tú tienes legalismo. Personas que están tratando de aplicar ley sin gracia y eso no puede ser. Ven la debilidad en alguien y la están expresando libremente de una manera tremenda para solamente juzgar. Esto no es la gracia. Podrían decir cosas positivas de las personas. Sin embargo, se están fijando solamente en las cosas que son negativas o en sus debilidades. Otra de las cosas que impide que la gracia llegue a las personas es la crítica y el juicio. Tremendo. Cuando nosotros empezamos a criticar a alguien, es porque pensamos que nosotros somos mejores que él. Cuando estamos juzgando las acciones de otras personas, es porque pensamos que nosotros podemos hacerlas mejor. Y entonces esto crea un ambiente en donde la gracia de Dios no puede operar. No hay cabida para la gracia de Dios. Usted piensa ser mejor que otro y usted piensa que hace las cosas mejor que otro. Mal. Todos tenemos gracia para hacer las cosas. Es importante. Entonces, el mundo piensa también en un Dios severo y castigador. Y como Dios lo ven así, a Dios lo ven así, como un Dios severo y castigador, entonces dicen, vamos a aplicar ley. Vamos a ver de qué forma seguimos aplicando las normas de Dios, porque Él es un Dios severo y castigador. Hace justicia, es un Dios justiciero. Entonces, automáticamente pierden la oportunidad de recibir la gracia. Inclusive pueden ser salvos, pueden ser personas cristianas ya perdonadas. Sin embargo, no viven en la gracia. No están viviendo en la vida en abundancia que el Señor ofrece, como ya hablamos. ¿Qué es esto? No están viviendo en la libertad con la que Dios nos da y tienen una imagen incorrecta de Dios. ¿Por qué pensamos así? ¿De dónde sacamos estas cosas? En nuestra mente y también en nuestro comportamiento. Quiero decirle algo. Este legalismo viene a través de toda la influencia del mundo. Pero quiero también mencionarle algo. Sabemos que toda la ira de Dios recayó en el Señor Jesucristo en la cruz para que nosotros, al creer en lo que Dios nos ofrece, podamos a través de nuestra fe obtener gracia en nuestras vidas. ¿Por qué pensamos así? Le voy a explicar a través de este versículo. Efesios 2,
Efesios 2, 4 al 9. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hace una observación con admiración. Por gracia son salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Gracia sobre gracia. Esto es lo que Jesús vino a darnos. La razón por la cual Dios resucitó a Jesús es porque ya había quedado satisfecha la justicia de Dios y Él hizo que recayera sobre el Señor Jesús toda la ira que es causada por el pecado y la maldad de toda la humanidad, pero en especial por cada uno de nosotros, que pudiendo creer en Él tenemos salvación, gracia viene a nuestra vida por medio de la fe, pero también podemos seguir viviendo en la gracia de Dios. Empezamos a ver esta gracia increíble, esta gracia maravillosa, y ahora nos damos cuenta que aún una persona como el apóstol Pablo era indigno, pero que tenía gracia. Indigno, pero lleno de gracia. Yo quiero considerarme así, y sé que soy así. No merezco la gracia, soy indigno de ella, pero la tengo. Y Dios me la ofrece no solamente para un instante de mi vida, sino para que todo lo que ha puesto de bueno en mí sea reflejado y opere su gracia en mí todo el tiempo. Queridos amigos, querida familia, vivamos en esta gracia. Dios nos está ofreciendo algo importante, pero si usted no extiende gracia a su esposa, a sus hijos, porque todos nos podemos equivocar, porque todos somos malos, porque todos somos injustos, pero si la gracia está operando, unos y otros tendremos la oportunidad de relacionarnos y bendecirnos. Por eso es tan importante esta temática de la gracia. La siguiente semana continuaremos con ustedes para concluir con este tema tan importante y seguramente usted no se querrá perder este programa. Que el Señor le bendiga y nos vemos la próxima